Escucha Conectados, episodio 41, temporada 4, con Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América, siempre con interesante información. Esta semana tenemos un invitado que no lo habíamos tenido aquí en nuestros podcasts, tampoco en nuestro hermano podcast en El Radar, que por cierto les comento, tenemos 9 millones de reproducciones en todos nuestros podcasts aquí en Radio América, así que siempre los invitamos a escucharnos en todas las plataformas. Le damos la bienvenida al ingeniero, diputado, su jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras en el Congreso Nacional, el ingeniero Nelson Márquez. Bienvenido. Muchas gracias, Marilyn, y a toda la gente que está pendiente de estos podcasts, impresionado por la forma en cómo han crecido, ¿verdad? Gratamente, y creo que este es el camino para comunicar de la mejor manera lo que estamos pensando. Sí, y llegar a muchos sectores, principalmente a esos jóvenes que usan mucha tecnología y que también quieren escucharlos a ustedes, funcionarios públicos, políticos que están trabajando en el Congreso. Pues, ¿cómo ha estado? Lo vemos que mediáticamente tiene bastante presencia. Bueno, yo creo que el trabajo que nos asignaron, justamente en mi caso el departamento de Intibucá, fue el de venir y poder presentar lo que creemos que el pueblo quiere. Y eso pues nos lleva a la necesidad de tener que accesar a los medios de comunicación de manera permanente, ¿verdad? La gente quiere saber qué está pasando con el trabajo que estamos desarrollando y pues la obligación es de informarle permanentemente al pueblo hondureño, en mi caso también al pueblo intibucano, sobre qué es lo que está sucediendo en el país, qué es lo bueno que se pueda estar haciendo, qué es aquello que puede representar una amenaza para el pueblo hondureño, y por eso tenemos que estar siempre ahí. Sí, y como periodista pues siempre reconocemos a los funcionarios y políticos que tienen apertura con mucho respeto, con mucha transparencia. Usted viene de una nueva generación de nacionalistas, ¿verdad? Muy nuevos, diputado por el departamento de Intibucá, uno de los departamentos más pobres de Honduras, ¿verdad? Sí, es uno de los departamentos, especialmente en los municipios que corresponden al corredor seco de nuestro país, en donde las posibilidades de desarrollo son un poco más difíciles. Se vino haciendo un trabajo en los últimos años para tratar de apoyar a través de algunas instituciones de renombre, ¿verdad?, en coordinación con el gobierno anterior, para poder impulsar algunos proyectos de desarrollo en el corredor seco, específicamente en estos municipios que son los que están más dirigidos hacia el sur del departamento, ¿verdad? Y se logró avanzar. Ahora mismo, desafortunadamente, seguimos teniendo algunos índices bastante fuertes de pobreza, pero justamente ese es el trabajo que todos tenemos que hacer, buscar alternativas, ¿verdad? En algunas de estas zonas no van a ser las alternativas tradicionales con las cuales se puede desarrollar en otros sectores del país, pero tenemos que entonces buscar cuáles son esas alternativas no tradicionales para poder desarrollar económicamente a nuestros municipios. Sí, pobre pero hermoso, pero hemos dejado de visitarlo por esa carretera. En el gobierno anterior hubo una buena carretera, pero se deterioró. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, se deterioró de hecho y en aquel momento hablamos con los funcionarios, yo ya estaba como diputado, fue mi primer periodo como diputado, logramos que se aprobara desde Invest los recursos para poder ejecutar 67 kilómetros con concreto hidráulico. Se inició el proceso más o menos en el mes de abril del 2021. Cuando el nuevo gobierno asumió, decidieron a finales de enero del 2022 parar todas las obras a nivel nacional. Y pararon también la obra que la carretera de Ciguatepeque a La Esperanza y también la de La Esperanza a San Juan, que es otro tramo bastante transitado, especialmente hoy que es una alternativa para ir desde Tegucigalpa hacia el occidente del país, y decidieron pararlo. En aquel momento ellos dijeron que tenían que revisar los contratos. Bueno, nosotros entendimos que eso debía ser así. Desafortunadamente se tardaron demasiado tiempo, cerca de 17, 18 meses después vinieron y dijeron que sí, que efectivamente, que estaba bien, que iban a reiniciar. Quitaron los rótulos del gobierno anterior, pusieron unos mega rótulos del nuevo gobierno, ¿verdad? Mismos montos,
misma empresa ejecutora, mismo código del proyecto anterior, solo cambiaron los rótulos y reiniciaron 18 meses después. No negamos que la obra va a quedar muy buena. Las empresas de hecho que fueron contratadas desde el gobierno anterior son empresas con una alta experiencia. Creemos que están atrasaditos, no han reiniciado el tramo entre San Juan y La Esperanza, solamente algún carpeteo entre San Miguelito y San Juan, pero es una obra que a esta altura debería ya estar terminada. Sin embargo, yo creo que en los próximos meses esperamos que no se detengan, que los desembolsos se los den a tiempo a las empresas constructoras, que la supervisión se haga adecuadamente, que la carretera se pueda terminar, porque al final, independientemente de que este gobierno es quien lo va a inaugurar, que el gobierno anterior fue quien puso los recursos, pero lo más importante es que esta zona que es tan bonita en el departamento de Intibucá pueda tener realmente una posibilidad de que la gente pueda transitar de manera tranquila, que es lo justo, que es lo correcto para un pueblo tan noble como el pueblo intibucano. Sí, pero sí la están trabajando entonces. Sí, se está trabajando, hay dos empresas trabajando, una entre Ciguatepeque y Jesús de Otoro y la otra entre Jesús de Otoro y La Esperanza. Ah, bueno. Vamos a estar pendientes porque no volvimos a esa zona por esa carretera. Sin embargo, está la alternativa ahora mismo de irse por La Paz, ¿verdad? También hay algunos tramos que no les han dado mantenimiento, ¿verdad? El año pasado, ya un año se va a ajustar, de que se hundieron dos pasos, específicamente entre Marcala y Planes de Santa María. Ahí están hundidos, pero aún es transitable, ¿verdad? Y la mayoría de personas en este momento están transitando por esta zona. Si tiene un poquito de paciencia y quiere ver la belleza del Valle de Jesús de Otoro, puede irse por Ciguatepeque perfectamente. Ahí hay zonas muy bonitas en donde ahí está la oferta de comidas tradicionales intibucanas, ¿verdad? En todo lo que es el Valle de Jesús de Otoro, frutas deliciosas, frutas no de las que usted compra en algunos lugares que son bien simples, no. Ahí porque se producen tierra adentro, porque algunas de ellas se producen en la montaña, algunas de ellas otras se producen en tierras fértiles del Valle de Jesús de Otoro. Usted se come un banano de los que producimos en Intibucá, ahí en la zona de los Alpes, en la zona de San José, en la carretera entre Ciguatepeque y La Esperanza, y usted va a decir, bueno, es que este es otro tipo de fruta, o qué es lo que sucede, o las naranjas que nosotros producimos allá, que allá en la orilla de la calle nuestra gente las está vendiendo. Eso es algo fuera de serie y es algo que si la compra una vez, lo va a volver a comprar muchas veces, y no digamos si llega a probar los duraznos intibucanos. Eso es una cosa exquisita. Usted lo compara con un durazno que compra en cualquier lado que es importado y usted se va a dar cuenta que es algo totalmente distinto. La dulzura que tienen nuestras frutas producidas en Intibucá, porque Intibucá tiene esa bendición. Una zona alta, bien fría, que los municipios de Yamaranguila, Intibucá, La Esperanza, parte de Mazaguara, parte de San Isidro. Una zona baja, húmeda, cálida húmeda, que es en el Valle de Jesús de Otoro, Mazaguara, Jesús de Otoro, parte de San Isidro, y una zona media, que es en el municipio de San Juan, San Miguelito Dolores, en donde, por cierto, se produce el mejor café de Honduras. El mejor café de Honduras se produce en estos municipios. Y una zona cálida, seca, en donde usted va a probar los mejores lácteos. Desafortunadamente no los hemos desarrollado como deberíamos desarrollarlo. Pero si usted prueba, por ejemplo, el queso seco de San Antonio Intibucá, eso es algo exquisito. Un pedacito de queso que usted le llegue a rayar a los frijolitos que tradicionalmente hacemos en el pueblo y con tortillita recién hechita, agárrese que cuál dieta. Ahí no hay dieta que valga. Bueno, esperamos que haya almorzado, cenado, desayunado la gente que nos esté escuchando, porque nos imaginamos todos esos platillos. Y por supuesto, cuando el gobierno actual termine de construir esa carretera, vamos a volver muchos hondureños por esa zona tan bonita. Ingeniero, el actual gobierno menciona que está desarrollando proyectos carreteros a nivel nacional, porque señalan, y en este podcast lo han dicho, que fue en el imaginario que el gobierno anterior reparó las carreteras. ¿Qué puede decir usted de eso? Bueno, lo primero, obviamente ellos tienen una parte de un sesgo político bastante fuerte, pero tenemos que ir a ver los hechos, los números, la realidad. Primero, antes del gobierno que pasó, no existía el corredor agrícola en Olancho. Hoy existe. Y es una alternativa para poder movilizarse desde Tegucigalpa hacia Colón, por ejemplo, y lo hace muy bien. Bueno, tuvimos un presidente olanchano entre 2006 y 2010 que no terminó la carretera de Olancho, que sí la terminó el gobierno anterior.
La carretera del sur, yo creo que todos recordamos lo que significaba ir al sur en esa cuesta de la Moramulca, era terrible. Pero hoy tenemos una carretera que fue construida en el gobierno anterior, espectacular, de primer nivel. Si vemos el corredor seco, hoy está conectado desde Puerto Cortés hasta Amapala por carretera pavimentada. Y para gente como nosotros que de vez en cuando vamos al sur, ya no tenemos que venir hasta Tegucigalpa desde Intibucá, sino que salimos a La Paz, tomamos el corredor seco y estamos en unas pocas horas ya pudiendo disfrutar de toda la riqueza que tiene el sur de nuestro país. En algunas carreteras que se están construyendo, mire los datos bien exactitos. Quedaron los presupuestos del gobierno anterior. Muchas de ellas, como la que yo ya mencioné, se iniciaron. Ellos llegaron, pararon, dijeron que iban a revisar los contratos, dejaron los mismos contratos, le metieron cegueta a los rótulos, pusieron los rótulos de ellos. ¿Y cómo lo puede comprobar fácilmente usted que nos está viendo? Váyase a ver la ejecución del presupuesto de ellos. El presupuesto 2022, lo que corresponde a la obra pública, apenas se ejecutaron 36%. Eso, en términos de eficiencia de ejecución, es nada, es una pésima ejecución. Significa que las obras que se están haciendo vienen del gobierno anterior. 2023, ¿cuánto fue la ejecución presupuestaria en inversión pública del actual gobierno? Apenas 42%. Y esto que se saltaron una regla por decreto ejecutivo. Por decreto ejecutivo ellos determinaron en noviembre del 2023 que iban a suspender una figura que es clave para la transparencia, que es la del comprador público certificado. La suspendieron y en esos 42 días que la suspendieron, entonces ellos ejecutaron a la carrera 36,000 millones de lempiras, porque no habían ejecutado nada. Y ejecutaron 36,000 millones de lempiras suspendiendo el comprador público certificado, o sea que le podían comprar los servicios o los bienes al compadre, a la comadre, al amigo, al primo, al tío, al correligionario, al que quemó llantas, al que quebró vidrios, a quien quisieran, sin que estuviera certificado en el gobierno. Y esos son números reales, 36,000 millones de lempiras. Y aún así, solamente llegaron en inversión pública, de acuerdo a la misma página de la Secretaría de Finanzas, a un 42%. ¿Qué significa entonces? Que las obras que usted ve pavimentadas en buenas condiciones, como la CA5, quedaron del gobierno anterior. Y las que se están haciendo son también presupuesto del gobierno anterior, porque este gobierno, es más, a este momento siguen un ritmo peor que el del 2022 y 2023 en la ejecución presupuestaria. Y esos son números reales en una página de transparencia de la Secretaría de Finanzas que, por cierto, también la instaló el gobierno anterior y que ellos quisieran declarar en secretividad, porque como ellos hoy tienen de moda de que todos lo quieren declarar secreto, llegaron a ser gobierno diciendo que iban a quitar los secretos. Y efectivamente hicieron el parapeto ahí de derogar una ley de secretos, dijeron ellos. Pero después vienen con un PCM y declaran en secretividad toda la partida presupuestaria de Casa Presidencial por seguridad nacional. El cafecito y las enchiladas que se comen en los consejos de ministros hoy son de seguridad nacional y son secreto de Estado. Pero también, ¿se acuerda que en el 2022 se les señalaron algunos medios de que habían comprado unos pines de oro que eran bien caros? Y compraron unas sillas para unas oficinas bien caras. Después de eso declararon secretividad en todas las compras. Hoy no sabemos qué compran en Casa Presidencial. Pero lo que sí es que el presupuesto de 2023 fueron 1.300 millones de lempiras. Y aparte de eso tienen la partida 449, que fueron en 2022 15,000 millones de lempiras. Es un montón de pisto, no 15 millones, porque algunas personas me dijeron, ¿por 15 millones sufren ustedes? No, 15,000 millones de lempiras. ¿Se acuerda el escándalo aquel de los hospitales móviles? Fueron 1.200 millones de lempiras. ¿Sabe cuántas veces caben en la partida presupuestaria 449, que es la partida confidencial del actual gobierno? Solo en la del 2022 le puede caber fácilmente 13 veces. En la de 2023, que fueron 17,000 millones, le puede caber otras 14 veces. Y en la de 2024, que son cerca de 10,000 millones, le faltan 200 para llegar a 10,000 millones, le cabe otros tantos veces más. O sea, 42,000 millones de lempiras es lo que ellos han tenido en los últimos 3 años en una partida confidencial, la 449, que ahí está. Vaya, busque y ellos dicen, no, pero que está liquidada. Sí, pero cuando usted se va a la página de la Secretaría de Finanzas, cuando ve el beneficiario, solo dice que es genérico. ¿Cómo que genérico?
Beneficiario tiene que decir exactamente quién fue que cobró la plata. Pero un genérico no le representa absolutamente a nadie. No es una persona jurídica, no es una persona natural, no es nadie. Entonces ahí lo declaran en secretividad. No quieren dar cuenta de esta plata y si pudieran, declararían en secretividad, creo yo, todos los proyectos que han ejecutado, porque de esa manera, o también la ejecución de la Secretaría de Finanzas, porque entonces no tendríamos todo el pueblo hondureño la oportunidad de ver la realidad de que los proyectos que están desarrollando no son de ellos, los poquitos que se están desarrollando, porque el presupuesto que se les ha dado a ellos no entiende, el pueblo hondureño no entiende, e incluso la comunidad internacional no entiende qué es lo que hacen acumulando toda esa plata. ¿Es que van a venir en campaña electoral y la van a empezar a sacar a lo loco? ¿O qué es lo que están pretendiendo hacer? ¿Qué se maneja ahí en los pasillos, por ejemplo, del Congreso Nacional? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Mire, se maneja que lo que están tratando ellos es de acumular dinero. Eso es lo que se dice. Yo no, obviamente no existen pruebas de eso, sino más lo que se habla. De lo que sí existe prueba es que no lo han ejecutado. Eso sí es un hecho. No lo han ejecutado. Y que tienen acumulado ahí una gran cantidad de presupuesto. Pero lo que se maneja es que ellos lo van a utilizar una vez que estén en campaña política para tratar de llevarle dinero en efectivo a las personas para con esto sacarles el voto. Y yo le voy a decir una cosa, si Libre hace eso, si Libre llega a hacer eso, usted, pueblo hondureño que nos está viendo, agárrele si no es pisto de Libre. Agárreselo. Es público. Pero entienda que eso no le trae desarrollo. Y como decimos en el pueblo, atrás de la cortina nadie ve. Ahí, tópelos. Porque son malísimos para gobernar. Libre demostró que son buenos en varias cosas, porque hay que reconocérselos. Mire, ellos para destruirle la personalidad a quien agarren en las redes sociales son los mejores. Son espectaculares en Facebook, en Twitter, bueno, hoy X, en Instagram, en TikTok. Ellos son los mejores para destruirle la personalidad a cualquiera. Es más, a mí no me extrañaría que si tienen acceso a esto que estamos haciendo ahora y lo que estamos diciendo, lo menitos que me van a decir a mí es que me voy a morir. Y de hecho, pues nadie sale vivo de esta tierra. Pero, para eso, ellos son buenos. ¿Sabe para qué son buenísimos? Fíjese que solo se ocupaban 5 colectivos de Libre, 5 personas de un colectivo de Libre, para prender 20 llantas a una calle y detener 100 rastras, 40 buses, 30 carritos con verduras y nadie decía nada. Con 5 personas, con 10 personas, ellos se tomaban una calle. Tienen una capacidad para afectar psicológicamente a la población que nadie se metía y solo se paraban con sus máscaras, con sus leños, con sus piedras y nadie pasaba. Y nos detenían las carreteras cuando ellos no eran gobierno, nos detenían el tránsito en las carreteras por horas. Para eso son buenísimos. ¿Sabe para qué nos sirven? Para gobernar. Para gobernar son malísimos. No tienen idea de qué hacer con este país. No tienen idea de cómo hacer para generar empleos en Honduras. No tienen idea de cómo hacer para que la inversión no se vaya de nuestro país, porque se está yendo la inversión. Ellos se ponen a amenazar, como son buenos para insultar, insultan a la empresa privada, insultan a la sociedad civil, insultan a la iglesia católica, insultan a la iglesia evangélica, insultan a la comunidad internacional, insultan a los partidos políticos, obviamente, insultan a cualquier periodista que diga cualquier cosa, y con eso crean inestabilidad, y con eso pierden empleos. ¿Se acuerda el último partido en donde vimos un lleno de la selección nacional? Creo que fue un partido Honduras-México, aquí en el Estadio Nacional. Estábamos muy contentos porque teníamos 25,000 personas aproximadamente en ese estadio y por fin volvimos a ver lleno el estadio. Bueno, esas 25,000 personas no nos ajustan para representar a las familias que se quedaron ahora mismo sin empleo, porque fueron 42,000 empleos los que se perdieron solo en la zona norte en el 2023. ¿Producto de qué? De que varias empresas decidieron irse de nuestro país ante la inestabilidad en la que Libre los ha metido. Ese es el partido que nos está gobernando. Ese es el partido que en una alianza electoral logró que 1.700.000 personas votaran por ellos, pero que han logrado en 2 años y medio que más de 1.200.000 estén arrepentidos de haber votado por ellos. Porque definitivamente no saben gobernar.
No tienen la más mínima idea de cómo sacar adelante el país. Aquí en Tegucigalpa no tienen la más mínima idea de cómo resolver el problema del tráfico vehicular. De donde usted venga, de donde usted se mueva, para donde usted se mueva, el tráfico vehicular es terrible. Y aunque ellos no lo quieren aceptar, no era así en la administración anterior de Tegucigalpa. Se había avanzado muchísimo. Pero ellos pararon las cosas porque ellos fueron y sacaron a los especialistas en todas las áreas. Y pusieron gente que lo que había hecho, su única ventaja curricular, lo único bueno que tenía en el currículo, bueno para libre, es decir, me tomé una calle 5 veces, quemé 25 llantas, puse mi carrito para llevar llantas a la manifestación. Pasa, aprobado, váyase. Pero aquel que tiene maestría, aquel que se penqueó en la universidad para poder graduarse, no. Usted no, porque lo sentimos, es que usted no sudó la causa. Usted no se lo ganó. Cuando ustedes les preguntan que por qué tienen tantos familiares, ¿cuál es la justificación que ellos dan? Es que es un militante, que se lo ganó en las calles, es un luchador que allá en las calles fue a quebrar los vidrios de tal hotel, fue a quebrar los vidrios de tal negocio. Y muchas veces eran negocios de gente pequeñita, de gente que estaba luchando, de gente que lloró porque no sabía cómo iba a hacer para reponer ese vidrio. Pero ese es el requisito que ellos le pusieron a su gente para llegar a los cargos. Entonces hoy que están en los cargos, no saben qué hacer. Sí, indudablemente recibieron el respaldo de la mayoría para estar donde están. Y ahí hubo fallas en su partido también. Totalmente. Y en los otros partidos. Hablemos del Partido Nacional y ya a 2 años de las elecciones prácticamente. Ya están trabajando, año y medio. Bueno, ya andan en política todos los partidos, ¿verdad? Sí, yo creo que ya, bueno, la efervescencia política en nuestro país definitivamente se da permanentemente. Hay varias cosas que emocionan a los hondureños. Una de ellas es el fútbol. Otra, obviamente, para quienes creemos en Dios es cuando vamos a la iglesia. Pero otra que inevitablemente emociona a la mayoría de los hondureños, más allá de cuál sea la posición política que tenga, es justamente cuando vamos a un ajuste electoral. Y estamos a año y medio y ya en este momento, pues, el Partido Nacional no paramos de trabajar. Debo decirle que no paramos de trabajar porque si nosotros no hubiésemos hecho en este último año y medio, 2 años, un análisis a lo interno del Partido Nacional de en qué cosas fallamos como partido, porque ahí tenemos que involucrarnos todos, aunque las fallas en la mayoría de los casos son individuales. Tanto así que la responsabilidad civil o penal que alguien pueda tener es individualísima. Pero debemos reconocer que hay criterios que como partido tuvimos en las que el pueblo hondureño nos dijo no queremos eso. Tanto no queremos eso que hasta nos vamos a unir para sacarlos a ustedes del poder. Y nos sacaron del poder. Y hubieron cosas que nosotros hicimos mal, que las hemos analizado en estos últimos 2 años y que hemos entendido que debemos presentarle una oferta distinta al pueblo hondureño. Pesar me da de quienes nos están gobernando, que a pesar de que vieron que nosotros nos equivocamos en algunas cosas, lejos de cambiarlas ahora que son gobierno, más bien las multiplicaron por 10. Y las están haciendo, si el Partido Nacional las hizo un poco mal, ellos las hicieron 10 veces más mal. Para ponerle un ejemplo, ellos criticaron en algún momento que el expresidente Hernández tenía a su hermana como asesora. ¿Recuerda? Y nepotismo porque tiene a la hermana como asesora. La ministra sin cartera, le decía. Sí, exactamente. Fuerte, agresivo. Ajá. Cuando le digo que lo multiplicaron por 10, ¿será que tienen 10 familiares de ellos en diferentes cargos? Tienen más. ¿Será que son 10 familias? Mire, en los departamentos son las familias de los caudillos de Libre. En los municipios, las familias de los caudillos de Libre. ¿Y cómo van a hacer algo distinto si es lo que ven a la cabeza? Entonces claramente ya es una forma de comportamiento. Nosotros hemos entendido que para que alguien llegue a un cargo público debe tener varias cosas. Sí, debe tener una militancia porque debe creer ideológicamente en lo que nosotros creemos. Pero debe tener una capacidad ya innata de tratar bien a la gente. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Porque uno de los problemas es que muchos funcionarios, una vez que están en el cargo, no trataron bien a la gente y el pueblo nos pasó factura de eso. El que sea funcionario en el próximo gobierno del Partido Nacional tiene que tratar bien a la gente, pero además tiene que tener la capacidad académica de estar en un cargo específico. Y en ese punto yo digo, todos tenemos alguna capacidad.
Aquí el arte que debemos tener es identificar en qué es capaz cada uno y ahí poner a cada quien en el cargo que debe desempeñar para hacer las cosas bien y que no nos pase lo que le está pasando a Libre. Que a nosotros nos pasó un poquito, sí, y con eso fue suficiente para que nos castigara el pueblo hondureño, pero a Libre le está pasando 10 veces más, que no tienen la capacidad para estar en los cargos. Nosotros debemos, al regresar a ser gobierno, hacer las cosas mejor. Estamos claros que en muchos casos, muchos funcionarios, una vez que estuvieron en el cargo, vieron de menos a las bases de mi partido. Y no podemos hacer eso, porque nos debemos a las bases, porque las bases, si bien es cierto, son nacionalistas y nos llevan al poder, pero también son parte de esa masa poblacional que requiere una atención específica y que el gobierno tiene diferentes instituciones como para atender las diferentes necesidades de los hondureños y que eso incluye a la base partidaria. Pero sucedió que algunos, porque se hacían llamar no políticos, dejaron de atender a la base partidaria porque no, yo atiendo a todo el mundo. Sí, pero no era cierto. Dejaron de atender a mucha de nuestra gente. Y por supuesto, esa situación que afectó tanto que se dieran algunos casos de corrupción. Esos casos de corrupción que se dieron en el gobierno del Partido Nacional nos han dejado una lección fuerte y nuestros candidatos, nuestros precandidatos presidenciales en este momento, nuestros precandidatos a diputados y nuestros precandidatos a alcaldes, tenemos una consigna: no podemos permitir regresar a ser gobierno y que ese tipo de actos se lleguen a repetir. Libre no ha entendido eso. Libre no ha entendido eso porque ellos esconden todo. Cuando alguien de ellos comete un acto de corrupción, ellos atacan a quien denuncia el acto de corrupción. Cuando alguien de ellos es señalado porque algo no está bien y quien lo señaló es alguien a lo interno de su propio gobierno, semanas después vemos al funcionario que denunció renunciando de ese gobierno. Y lo hemos visto. Hemos visto incluso desde la Secretaría de Transparencia, señalaron algunos casos y lo que vimos a las semanas no fue al señalado renunciando, sino al que señaló dentro del mismo Libre, renunciando. Nunca dijo, porque en honor a la verdad, nunca dijeron públicamente que renunciaba porque había señalado, ¿verdad? De hecho, algunos de ellos fueron moralmente éticos, políticamente éticos, si es que se le puede llamar así, y nunca dijeron por qué renunciaban realmente. Pero lo que sí es una realidad es que señalaron un acto de corrupción, el acto de corrupción nunca se investigó, el funcionario señalado sigue en el cargo, pero el que señaló se fue del cargo. Eso sí es un hecho. Sí. Bueno, ahorita que usted menciona, por ejemplo, el listado Angel, sus Angels de Libre los premiaron más bien, así con es. cargos y ahí sigue. Y le quitaron todos los méritos a ese listado, ¿verdad? Cuando en algún momento militantes de otros partidos políticos salieron en la lista Angel, ellos alabaron la lista Angel. Cuando militantes de Libres salieron en la lista Angel, ellos acusaron la lista Angel. Cuando el CNA señaló actos de corrupción en el gobierno del Partido Nacional, aplaudieron y dijeron el CNA es lo mejor y casi cargaban en brazos a los funcionarios del CNA. Cuando el CNA vino y les señaló cosas de ellos, es lo peor. Cuando ASJ señaló algunas cosas que no estaban bien en el gobierno del Partido Nacional, como institución política nosotros escuchamos y dijimos, no, bueno, es así la cosa. Incluso a algunos funcionarios se les dijo en aquel momento, no, mira, aparte se aclare su situación y después regresa. Y a quienes se señalaron de algunas situaciones, se les pidió en todo momento que se hicieran presentes a donde debían defenderse. Cuando ASJ señaló lo malo que está haciendo y sigue señalando lo que está haciendo este gobierno, ASJ es lo peor. Y son serviles, y son el imperialismo, y ellos se dejan guiar por lo que desde afuera gobiernos extranjeros quieren venir a atacar a Honduras. Esa es la situación. Lejos de corregir los errores que están cometiendo. Por ejemplo, hace unos cuantos meses ASJ hizo un señalamiento fuerte. Dijo, están gastando una millonada de plata en un programa de recuperación de pérdidas en el ENE y han contratado miles de activistas políticos en ese programa de recuperación de pérdidas. Lo presentó en el mes de enero a ASJ. Y lejos de recuperar pérdidas en el ENE, más bien las pérdidas han aumentado. ¿Qué dijeron? ASJ no sirve. En vez de hacerse un análisis y decir cómo mejoramos la eficiencia de este programa, cómo lo reorientamos, no, a atacar a la sociedad civil. Hace un tiempo los padres de familia se organizaron en nuestro país. Y padres de familia, voceros de este movimiento, vinieron y señalaron y dijeron que no estaban de acuerdo con un decreto. ¿Qué hicieron? Atacar a los padres de familia.
Si viene la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal y hace un señalamiento, atacan a la Iglesia. Si lo hace la Iglesia Evangélica a través de la Confraternidad Evangélica y viene y hacen algún señalamiento, ¿qué hacen? No se analizan y dicen, bueno, ¿cómo mejoramos esta situación? Atacan a la Iglesia. Y no digamos si lo hace el Partido Nacional. Los más demócratas que se miraban en el Congreso antes de llegar al Congreso, hoy que están en el Congreso, nos cortan las participaciones, nos apagan los micrófonos. Cuando les empezamos a señalar algo que no están haciendo bien, entonces ellos pueden insultar, ellos pueden despotricar, ellos pueden salirse del orden de los temas cuantas veces quieran y no hay problema. Pero si ya viene un nacionalista y les señala lo malo que están haciendo, entonces nos cortan la participación y nos dicen que volvamos al orden cuando les explicamos que lo que estamos hablando está dentro del orden y que nos deben permitir en democracia hablar, nos cortan el micrófono. Gracias a Dios, todavía tenemos los medios de comunicación independientes en los cuales podemos expresar este tipo de cosas. Sí. Bueno, ellos señalan también de que si ustedes lo hacían, pues ellos también lo están haciendo. La gente cuando les cuestiona algo, no, el gobierno anterior lo hacía y no se criticaba tanto. Eso es una justificación válida, ¿es? Por eso es que Libre va a perder con una contundencia las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque si con nosotros, con lo que sucedió en nuestro gobierno, ¿por qué debemos reconocerlo? ¿Cómo no vamos a reconocer? Si es que el pueblo hondureño nos castigó y perdimos las elecciones. Lo que debemos hacer es mejorar, revolucionar al interno del partido y cambiar la propuesta hacia un pueblo hondureño que lo que quiere es cambios reales y contundentes. Y debemos mejorar. Pero para Libre venirían a pararse en aquello por lo que el pueblo hondureño nos sacó a nosotros del gobierno y decir que por eso ellos lo pueden hacer. ¿Cuál va a ser el resultado? Que se van a comer, discúlpenme, pero si hablamos en los pueblos, la peor pescoceada de su vida en las próximas elecciones en el 2025. El pueblo hondureño les va a dar hasta por debajo de la lengua. Y van a perder las elecciones con una contundencia increíble. Porque además de ello, la vez pasada no es que Libre ganó. Ganó una alianza electoral. Y a todos los que se aliaron con ellos, le dieron una patada. Y lo votaron. Y hoy no se quiere aliar con ellos nadie. Porque ellos no cumplen. Es más, a lo interno del mismo Libertad y Refundación, se tienen un despelote que le truena. Sí. Diputado, me hace reír usted, fíjese. No me puedo. Estaba conteniendo, pero me tuve que reír. ¿Qué van a hacer como partido? No solo ya fueron castigados en las elecciones, ¿qué van a hacer con tantos señalados por corrupción, con tantos acusados por corrupción, por narcotráfico? Bueno, el expresidente ya en el extranjero pues ha sido juzgado, pero los que están acá, ¿qué van a hacer? Bueno, lo primero es que el partido siempre le ha dicho a alguien, a todos, si usted administró fondos, usted sabe que en algún momento le pueden señalar algo. Si usted hizo las cosas bien y le señalan algo, vaya y defiéndase. Si usted hizo las cosas mal y le señalan algo, pues responsabilícese. Así lo ha hecho el Partido Nacional. El Partido Nacional no ha respaldado absolutamente a nadie que haya sido señalado diciéndole no se presente. O como hace la gente de Libre, que cuando lo señalan por algo en un juzgado, lo que hacen es movilizar colectivos y poner gente afuera y empezar a insultar a quien señaló y tratar de defenderse. Eso es lo que nosotros le hemos dicho a nuestra gente. Ahora, que en muchos de los casos, desafortunadamente, se ha señalado a gente de manera injusta y que para cuando demuestra su inocencia ya es socialmente culpable, eso también es cierto. Porque desafortunadamente dentro de mi partido se señalaron a varios buenos líderes con temas que después demostraron que no era cierta la acción, pero en sus pueblos desafortunadamente ya era cierto. Y esa es una de las debilidades que tenemos ahora mismo en el sistema, que yo sé que no va a ser fácil de superar, pero que en este caso el hecho de que podamos tener mecanismos de transparencia accesibles permanentemente para la población es lo que le va a permitir a cualquier funcionario defenderse anticipadamente. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea funcionario publica permanentemente los procesos que hace. Permite que la sociedad civil analice permanentemente los procesos que realiza. Compra de bienes o servicios para el Estado de Honduras.
publica cómo ejecuta su presupuesto de manera permanente con transparencia total, el día que alguien le quiera levantar un falso, le dice, no, aquí está mi información, ¿ve? Aquí está la información, aquí está todos estos organismos de sociedad civil que participaron de los procesos, que vieron los procesos y que dan fe de que aquí no hubo nada malo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que fortalecer? Fortalecer la auditoría social. Permitir que la sociedad civil participe de los procesos para que la sociedad civil dé fe. Es más, para que si un proceso no se está llevando adecuadamente, porque se definió mal, porque no permite la transparencia total, la sociedad civil lo pueda señalar y lo podamos corregir de inmediato, en el momento en que se está realizando. Porque también yo debo reconocer, hay funcionarios que no es que pecan de fondo, pecan de forma. ¿Por qué? Porque las formas, y yo le voy a decir una cosa, con la cantidad de funcionarios inexpertos que hay en el actual gobierno, ay, Dios no permita, pero los macaneos que se les van a venir. ¿No ves que como ellos hacen las cosas a la fuerza y se saltan los procesos? ¿Y por qué me voy a meter un proceso si yo anduve en las calles defendiendo a Libre? Así piensan algunos. Y como ya lo han señalado bien, y es cierto, algunos de ellos, su primer chambita fue estar en un alto cargo del gobierno y no saben lo que significa tener que esperar horas para que alguien vea un documento y se lo corrija y le diga, ese no es el procedimiento correcto. Ellos dicen, no, hágalo. Así a la fuertona, porque ese es el estilo de ellos. Bueno, si ese es el estilo cuando no quieren votar por lo que ellos dicen, en el Congreso Nacional, cuando no queremos votar por algo de lo que ellos dicen, se enojan de una manera que para que fueran enemigos. Y discúlpennos, pero a nosotros nos mandaron de los pueblitos de nosotros a defender lo que creemos que es correcto para el pueblo hondureño. Y lo vamos a defender con argumentos. Lo vamos a defender con lógica. Lo vamos a defender en base a lo que en otros lados ha dado resultados y se nota que es bueno. Y si quieren implementar algo que en otros países, lejos de ayudar a sacar adelante al país, lo que hizo fue hundirlo más en el subdesarrollo, por supuesto que no lo vamos a apoyar, que es muchos de los problemas de lo que Libre está proponiendo ahora mismo, que solamente están copiando lo de Venezuela, copiando algunas cosas de Ecuador, copiando algunas cosas de Argentina, que no le dieron resultados, que empobrecieron más a aquellos pueblos, que ahuyentaron la inversión, que devaluaron la moneda. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ellos han anunciado con bombos y platillos que ellos están subsidiando la energía eléctrica para familias pobres. Está bien. Una familia pobre que pagaba 170 lempiras ya no paga 170 lempiras, paga en cero. No, bueno, lo paga la clase media, porque no es que el gobierno lo paga. Lo termina pagando el albañil, que tiene tal vez algunas máquinas con las que trabaja y que esas máquinas jalan un poquito más de energía, el carpintero, que tiene algunas maquinitas que ya no gasta 170 lempiras, sino que gastaba 800, pero hoy aparte de esos 800 tiene que pagar los 170 del vecino que no llega a gastarlo, no es que lo pague el gobierno. Pero ¿qué sucede? Centrémonos en la familia que no paga los 170, 180 lempiras, ¿cierto? No los paga. Pero ¿ya cómo compra el cartón de huevos? ¿Y a cómo está comprando la libra de frijoles? ¿Y cuántas libras de frijoles compra en un mes? El supuesto ahorro aquel de los 170 lempiras, por las malas decisiones de gente que no sabe cómo gobernar, le sale peor. No le ajuste el pisto. Mire, yo he ido a visitar amigos que me han ayudado en campañas políticas. Gente que son amigos en diferentes barrios y colonias que son dueños de pulpería y me dice, yo nunca había visto tanta gente que viniera y dijera, ¿cuánto vale tal cosa? Y cuando le digo cuánto vale, dice, ok. Y se va sin nada. ¿Por qué? Claramente lo que anda en la bolsa no le está ajustando. ¿De qué le sirve a un trabajador? Como hicieron en Venezuela. En Venezuela le llegaron a aumentar en un 300, en un 400% del salario mínimo. Sí, pero la moneda, por las malas decisiones que tomaron, se devaluó tanto que ya no podían comprar nada. En Argentina usted iba a ver que un día el dólar valía 480 pesos argentinos y 3 días después valía 600 pesos argentinos. Y 4 días después 800 pesos argentinos. Ese nivel de devaluación provoca un empobrecimiento acelerado. Y ese tipo de cosas son las que ellos están proponiendo como modelo solo porque la agenda del Foro de Sao Paulo así se los dice. Pero sin ningún razonamiento lógico. Sí.
Bueno, ingeniero, ya en las últimas preguntas, ¿les ha costado mucho hacer consensos en el Congreso con Libre, pero lo han hecho? ¿Es cierto que han negociado impunidad? No, de ninguna manera. Mire, efectivamente hay cosas en las que debemos llegar a consensos. Y en este punto en específico se ha hablado mucho, por ejemplo, el caso del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál fue la práctica real, comprobable, visible que nosotros vimos en el 2023? Libre llevó las cosas hasta la orilla tal que terminaron nombrando una comisión permanente ilegal, porque estaban habilitadas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y desde esa ilegal comisión permanente, ellos se ampararon en un artículo que sí es legal. El artículo sí es legal, el artículo sí es constitucional, pero la comisión no era legal y no tenía esas facultades. Aunque, si era una comisión legal, habría tenido las facultades, pero nombraron a un fiscal general y un fiscal general adjunto ilegalmente y los nombraron interinos. ¿Y qué hicieron? En algo que yo creo que mañana, pasado mañana, le va a terminar pegando una posible demanda internacional de quien en aquel momento sí era legal, que era el fiscal adjunto que estaba en funciones como fiscal general, y lo sacaron. Eso hicieron. Entonces, ¿qué sucede? En septiembre de este año debían elegirse las autoridades del nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero conociendo lo que Libre hace, iba a ir tirando la pelota, y el 1 de noviembre iban a nombrar una comisión permanente, legal o ilegal, porque es que a ellos no les importa la legalidad. Es que lo que debemos entender es que estamos hablando de un partido político que se llama Libertad y Refundación, que no le importa la Constitución y que no le importa la ley. Que cuando ellos dicen este macho es mi mula, aunque sea burro, ellos lo arrean. El Congreso, el ejemplo del Congreso. El ejemplo clarito del Congreso Nacional, el ejemplo clarito de la Corte Suprema de Justicia, lo que está sucediendo en la Sala de lo Constitucional. Es un precedente increíble. El ejemplo clarito del nombramiento del Procurador General de la República sin tener los votos, sin tener los requisitos y sin que se haya cumplido el tiempo. Entonces, perfectamente en noviembre, ellos podían llegar a nombrar de manera interina 3 militantes de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral. No creo que lleguen a eso. Es que eso hicieron en Venezuela. Es que eso está pasando en Nicaragua. Es que eso intentaron hacer en Bolivia. Es que eso intentaron hacer en Ecuador. Es que eso quieren hacer en Colombia. Es que eso iban a hacer en Honduras. Entonces nosotros necesitábamos hacer la elección del Consejo Nacional Electoral. Y el Partido Nacional, somos 43 votos, no podíamos elegirlo. Apenas tenemos la mitad de lo que se necesita. Si nos sumábamos con el Partido Liberal y con PSH, tampoco llegábamos a los votos y seguíamos el riesgo. Aparte de que tampoco le iban a poner en la agenda, porque cuando Libre no quiere poner en la agenda algo, aunque tenga los votos, simplemente no lo ponen y no pasa, con innumerables ejemplos de eso. Pero entonces teníamos que llegar a sentarnos en una mesa de diálogo con Libertad y Refundación. Y se hizo transparente. Se hizo transparente totalmente y se dijo, ok, estos son los perfiles, este es el proceso, a esto deberíamos elegir. Y elegimos, porque eso es el trabajo que nos corresponde hacer. Aquello en donde se necesitan 65 votos, probablemente no nos van a buscar a nosotros como Partido Nacional, pero en aquello en lo que se necesitan 86, lo correcto es que nos busquen, y eso fue lo que ejercimos. De manera que hay sectores, obviamente, especialmente cuando empieza la política a lo interno de los partidos, y especialmente si alguien a lo interno de un partido político, como está sucediendo en Libre, no los toman en cuenta. Entonces estas personas, desde Libre, donde han dicho que hubieron negociaciones, la denuncia salió de Libertad y Refundación. ¿Y de qué sector de Libertad y Refundación salió? De los que no tomó en cuenta Libertad y Refundación a lo interno de su propio partido para que propusieran los altos cargos. Entonces ellos dijeron, como no me toman en cuenta a mí, entonces voy a decir que es que algo negociaron. Pero no, transparentemente no se ha negociado nada. La bancada del Partido Nacional, de manera responsable, definimos cuáles son los perfiles que creemos son los correctos para los diferentes cargos de alto nivel y confiamos en que estas personas van a hacer el trabajo oportuno para defender la legalidad de la Constitución de la República y para defender la democracia de nuestro país, que tanto necesitamos que se defienda. Sí. Bueno, lo vamos a volver a traer porque hay muchos temas que queremos seguir conversando con usted acerca del Partido Nacional. Antes de irnos, ¿qué va a pasar con David Chávez? Mi última pregunta. David Chávez es un perseguido político, claramente. David Chávez había aclarado ya en los juzgados
su caso, y como estaba haciendo una oposición política, entonces revivieron ese caso para atacar a David Chávez en una serie de violaciones a los derechos de nuestro presidente del Comité Central, lo que le obligó a ser ahora mismo un exiliado político. Y esto tampoco es nuevo en el comportamiento de los partidos de izquierda. Si nosotros nos vamos a ver en Venezuela, a un candidato presidencial le hicieron eso, ¿verdad? En aquel momento Manuel Rosales era candidato presidencial, lo acusaron de esa manera, tuvo que salir al exilio a Perú. Cuando regresó, solo le permitieron regresar hasta después de las elecciones. Yo espero que a David Chávez no le suceda eso, porque no sería correcto para la democracia de nuestro país. Pero a Manuel Rosales eso le pasó exactamente. Regresó, lo capturaron, le dieron casa por cárcel y 2 meses después le dijeron, perdón, nos equivocamos. Pero ya habían pasado las elecciones. Así pasó en Venezuela. Así está pasando con el presidente del Comité Central, David Chávez. David Chávez es totalmente inocente y es un perseguido político, claramente. Sí. Bueno, gracias por su visita, ingeniero. Vamos a hablar de nuevo con usted antes de las elecciones primarias para hablar de esas precandidaturas. Claro que sí, tenemos los mejores precandidatos en el Partido Nacional. ¿Cuántos tienen ya? Espectaculares. Bueno, yo sé que en este momento está obviamente Papi a la Orden, que es el hombre más querido en el país. Está la abogada Ana García, que es un liderazgo impresionante. Yo estoy gratamente impresionado cómo quieren a la abogada Ana en todo el país. Está Jorgito Zelaya, ahí también. Entiendo que don Mario Facusé está con ganas también de entrarle a la duela política, y entiendo que hay al menos 2 o 3 personas más. Rodolfo Zelaya ha expresado también en su momento, de manera que, a diferencia de otros partidos que no hayan a quién poner y tienen ese clavo y prueban con uno y a los 15 días se dan cuenta que les salió cachiflín, y prueban con otra y se dan cuenta otra vez a los 22 días que les salió cachiflín y que no cuenta con el respaldo y que no levantan en las encuestas, el Partido Nacional, por el contrario, tenemos una cantidad de liderazgos con la gente que más quiere el pueblo hondureño en los diferentes cargos de elección popular. Gracias por su visita, diputado. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes, y les recordamos siempre que estamos disponibles en todas nuestras plataformas, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.